Yo creo que es una acusación que es totalmente oportunista. Se hizo ayer antes de las 10 de la mañana, justo para que calzara con el resultado antes de las elecciones. Si al presidente le quedan 5 meses y tiene una apertura en la fiscalía, yo creo que lo prudente hubiese sido, por ejemplo, una comisión investigadora. Pero tratarlo todo esto desde el punto de vista electoral, creo que es oportunista y creo que causa a veces resultados donde consiguen su objetivo, porque incluso parlamentarios, colegas míos, señalan abiertamente lo estudiaré en su mérito. Entonces, al final, todo el Congreso desfila en función de la elección parlamentaria y no en función de un colectivo o de un proyecto en común. Y aprovechar la coyuntura para fines electorales, ¿le resta a su juicio importancia a los méritos que pueda tener esta acusación constitucional o a su juicio no hay mérito alguno detrás de esto? No, yo creo que siempre yo he señalado de que una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo ético. Este fideicomiso efectivamente es bastante extraño y yo creo que no corresponde. Si Piñera era dueño de Dominga o la familia Piñera y resulta que hay un fideicomiso y el mejor amigo del presidente compra esto con una tercera cláusula que habla de que se pagará siempre y cuando nunca sea zona protegida, efectivamente es bastante, perdón que lo diga, pero poco ético. Lo digo aquí y en la quebrada aquí. Ahora, eso no quiere decir, Amaro, por ningún motivo, de que hoy día vayamos a destituir al presidente a 4 meses de que termine su mandato por una cuestión electoral. O sea, yo creo que si se va a investigar, que se investigue bien, como lo está haciendo la Fiscalía, como también lo ha hecho. Por eso le hacía la pregunta, porque no sería una consideración al margen de que lo utilice la oposición con una finalidad electoral. Por eso le hacía la pregunta, ¿los méritos aún existen para usted, sí o no? Y usted me acaba de señalar que efectivamente es un error grueso en lo ético, en el plano de lo ético. Es un grave error, lo voy a decir siempre. Creo que el gran problema ha sido no separar la política de los negocios. Y creo que eso, en definitiva, al igual como lo vamos a conversar ahora con la acusación de Sebastián Sichel, la antigua política termina perjudicando a los nuevos en la política, empañándolos con las actuaciones que hacían antes. Y en virtud de esa nueva política, ¿usted se va a declarar en reflexión frente a esta acusación constitucional o desde ya usted ya se niega a que prospere? No, por ningún motivo me voy a declarar en reflexión. Yo la voy a rechazar. Hay una causa abierta ahora. Son 99 páginas. Son 99 páginas. Comencé leyéndola ayer, porque la verdad es que no lo he terminado de leer. He estado todo el día tratando de hacer distintas cosas. En una de las páginas incluso se señalan frases textuales de colegas o parlamentarios de RN. Entonces yo creo que hoy día justamente, cuando tú me preguntas a mí, Tomás, ¿la vas a rechazar o la vas a evaluar? No, yo la voy a rechazar de frentón, porque sé que es una jugada electoral, no por defender a Sebastián Piñera, si yo soy categórico en decir que no comparto éticamente lo que él hizo. Pero la voy a rechazar porque no voy a caer en el juego de la oposición, de que hoy día algunos estén casi que a favor de Piñera y otros en contra de Piñera para tener mayores escaños electorales. O sea, ¿le parece entonces a usted más importante el negar esta acusación constitucional para no darle el pase o ninguna concesión electoral a la oposición, a su oposición, básicamente, que considerar graves faltas a la ética, como usted ha señalado, dentro de una institucionalidad tan importante como la presidencia? Me parece, Amaro, que lo justo es que efectivamente lo esté estudiando, investigando, mejor dicho, la Fiscalía, que se haya hecho, por ejemplo, una comisión investigadora, pero si tenemos que mirar el futuro, es evidente cuál va a ser el resultado de la comisión. Va a ser 3 votos a favor y va a ser 2 votos en contra. Eso es obvio, te lo doy firmado hoy día. ¿Cuál va a ser el resultado de la Cámara de Diputados? Toda la oposición en contra, y yo creo que toda la oposición a favor, y yo creo que el oficialismo va a estar todo en contra. Hoy día algunos señalan, porque es impopular decirlo, voy a estudiarlo en su mérito, pero yo creo que van a estar en contra. Y en el Senado, ellos requieren 5 votos de senadores oficialistas, de los cuales yo creo que no están. Entonces, este juicio, Amaro, seamos honestos, ¿es político o es jurídico? Yo creo que se transforman las acusaciones constitucionales solamente en un gallito político. Por eso esta forma, este mecanismo es el que yo no comparto, Amaro, pero sí comparto los otros mecanismos.
Ahí está, también se une a esta conversación la diputada Catalina Pérez. Diputada, gracias, estábamos conversando con el diputado Fuentes, que dice que esto es una jugada electoral y que no está dispuesto a participar de esto. ¿Cómo responde usted? Hola Tonka, hola Maro, hola a todos en el estudio, a quienes nos están mirando. Bueno, yo no puedo sino estar bien decepcionada de lo que señala el diputado Fuentes. Yo he escuchado con mucho gusto a algunos diputados oficialistas señalar que van a analizar la acusación en su mérito, porque creo que lo importante es simplemente cumplir con nuestro trabajo. La Fiscalía hará el suyo y analizará los antecedentes jurídicos para establecer la responsabilidad penal del presidente, pero hay una responsabilidad política que le cabe de hecho dentro de sus atribuciones, dentro de las atribuciones que la propia Constitución que ustedes defienden nos da, que es fiscalizar los actos de gobierno. Y una de las acciones de fiscalización y de eventual establecimiento de una responsabilidad política, porque este efectivamente es un juicio político y eso no tiene nada de malo, es efectuar la acusación constitucional. Y ahí yo creo que la responsabilidad que nos cabe a todos es formarnos la convicción en función de la lectura de antecedentes, pero no en función de una trinchera cerrada de yo voy a respaldar al presidente a toda costa. Si el presidente cometió un error, eso es evidente y está fundado en una acusación, yo esperaría que todos los diputados oficialistas analizaran en su mérito dicha acusación y luego tomaran una decisión. Creo que es lo que le deben a la investidura de su cargo, pero sobre todo a la confianza del país. Yo creo que hoy día la gente demanda que la impunidad en Chile se acabe. Y creo que incluso si no lo demandara la ciudadanía, es nuestro trabajo y es nuestra obligación ejercer las atribuciones que la Constitución nos da, ejercer las herramientas que hoy día tenemos. Y además yo creo es un imperativo ético. Yo creo que hoy día no se trata solamente, con toda la relevancia que tiene, del caso Dominga en particular. Se trata de un presidente que ha vinculado sus intereses personales y lo ha puesto por sobre el interés de la nación. Se trata de un presidente que ha puesto o no le ha importado la depredación ambiental con tal de defender su negocio, y eso a mi juicio son actos ilegales, pero eso lo demostrará la Fiscalía, pero también son actos inmorales y que riñen incluso con las obligaciones que la Constitución le establece al presidente, y por eso creo la acusación constitucional es fundada. El diputado podrá pensar otra cosa, pero lo que yo le pido es que lea la acusación y que luego se forme una opinión y que no estemos cada uno en nuestra trinchera defendiendo lo indefendible. Catalina, y si somos honestos, pero seamos honestos, era parte de la estrategia entregarla o presentarla ayer antes de las 10 para que se resolviera antes de las elecciones y no después de las 10, que se retrasaría 2 semanas porque tenemos semana distrital y quedaría después de las elecciones, ¿o fue coincidencia? Seamos honestos. Pero por supuesto, yo no tengo ningún problema en decirlo. Para mí es súper importante, y para mis vecinos y vecinas es súper importante, que antes de la elección sepan qué opina usted, qué opinan sus colegas, qué opinan todos los que van a ser candidatos y candidatas y que hoy día están en el Congreso respecto del actuar del presidente. Por supuesto que yo quiero, y creo que es lo correcto, que esto se defina antes de las elecciones, sobre todo si tenemos una acusación fundada y que creo no puede esperar por ser presentada. Ya esperamos bastante tiempo porque el presidente rindiera cuenta a la ciudadanía. Si la acusación está, si están los fundamentos, si hoy día podemos dar pie a ese juicio político y también jurídico que va a establecer la Fiscalía, no entiendo qué podemos esperar. Pero incluso si pudiéramos haber esperado, yo creo que lo correcto es que la ciudadanía conozca su posición y la de los otros diputados antes de la elección, para que después pueda votar. Claro, diputado, un paréntesis porque queremos sumar más voces, no solamente las de ustedes, sino que en este caso la voz del senador Osandón. Escuchamos las declaraciones del senador Osandón. Miren. Bueno, es malo porque en Chile una de las cosas que muchos sectores han tratado de darle duro a las instituciones, y las instituciones son las que nos protegen. Entonces cuando vemos, no sé, un general de carabineros cuestionado, un general de militar, un PDI, un presidente, candidato, al final ¿en quién creemos? El presidente ha dicho que finalmente son hechos ya antecedentes, incluso ya conocidos por la justicia, y finalmente desestimaba muchos de ellos. ¿Cuál es su posición? ¿Está bien entonces que se haya abierto esta investigación de parte de la Fiscalía? No, yo no puedo hacer juicios sobre eso cuando voy a ser juez. No hablo de la acusación constitucional, estoy hablando de la investigación. No, a mí lo que me extraña es que se abre una investigación que estaba cerrada. Entonces eso tiene dos líneas. O hay algunos antecedentes nuevos, que no me parece, o se hizo mal la otra y le hicieron a la rápida. ¿Y qué piensa usted entonces, señor Fuentes? ¿Se hizo mal la otra, le hicieron a la rápida, o a su juicio los tribunales también están ideologizados y también persiguen la figura del presidente? No, yo comparto con el senador Osandón de que si efectivamente hay nuevos antecedentes, me parece perfecto y correcto que las instituciones funcionen y el presidente debe ser investigado por la Fiscalía. Si es que no hay nuevos antecedentes,
me imagino entonces que están corrigiendo un error, no tengo idea, y que también funciona la institución. Pero lo que no me parece a mí es que quedándole 4 meses de gobierno, la oposición quiera sacarlo para que los últimos 60 días no esté él en el cargo cuando está siendo hoy día investigado por la Fiscalía. Yo creo que hay que cuidar las instituciones. Estamos hablando aquí en el caso del presidente de la República. Yo soy súper claro, Catalina, no tengo ningún problema en decirlo. Reprocho su actitud porque creo que desde el punto de vista ético no corresponde lo que está haciendo. Reprocho Dominga. Creo que la zona debe ser declarada zona protegida, pero eso no quita a que yo vaya a hacer este golpe donde lo saco políticamente y dejo al país sin un presidente 60 días. Nosotros queremos sumar también a la conversación con los diputados a la periodista Alejandra Matus, va a aparecer en pantalla. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a este paso de conversación. Lo primero que nos comentes tu opinión con respecto a esta acusación constitucional en contra del presidente, en qué pie queda él, los coletazos con esta elección presidencial, también son varios temas, pero adelante, te queremos escuchar. Bueno, a mí me parece que la institución de acusación constitucional existe y los parlamentarios que la han redactado y están formulándola tienen todo el derecho de ejercer esa acción y eso es independiente de lo que pueda hacer la justicia por su parte. Ahora, el tema básicamente, y te saludo Alejandra, es que la defensa del gobierno es que se estaría impugnando algo que ocurrió en su administración previa, no en la actual, y se trataría de un golpe blando con fines electorales. No hay antecedentes nuevos. ¿Qué dices al respecto? Bueno, no todas las actuaciones ocurrieron en el gobierno pasado. Recordemos que fue en este gobierno y no hace mucho que se citó extraordinariamente al Comité de Ministros para aprobar el proyecto Dominga. Esa es una actuación de este gobierno. También ha sido en este gobierno que no se ha establecido como zona protegida el sector de Barrancones, a pesar de que fue el argumento que el propio presidente dio para votar, digamos, o descartar el proyecto de la termoeléctrica que se iba a instalar ahí. Entonces sí hay actuaciones de este gobierno que son continuación de las actuaciones que ocurrieron en su primer mandato. Y respecto del momento electoral, un gobierno siempre va a estar en un momento político que se podrá aducir como excusa para impedir la acción de estas actuaciones, pero a mí me parece que el aprovechamiento político es poner esas excusas por delante de la actuación necesaria y contrapeso entre los poderes del Estado, que es propia de una democracia, sea que el presidente esté empezando su mandato, esté en medio de él o esté finalizándolo. Creo que es más desestabilizador tener un presidente que no ha sido investigado hasta las últimas consecuencias y en todos los planos respecto de estas actuaciones y que siga gobernando con esa sombra de duda en los meses que quedan, porque todas sus actuaciones van a estar bajo la sombra de sospecha hasta el último día que gobierne. Queremos compartir también... Amaro. ¿Usted quiere decir algo? Diputado, por favor, adelante. Sí, solo es que no le entendí a la Alejandra. Hola Alejandra. ¿Cuál es el error entonces? El error de este gobierno fue no haber nombrado, no haber declarado zona protegida, al igual como lo hizo la presidenta Bachelet. Entonces yo podría haber acusado constitucionalmente a la presidenta Bachelet hasta 6 meses de que haya dejado su cargo por no haber decretado zona protegida. ¿Eso es lo que acaba de decir? Claro, si ella tuviera intereses personales en esa operación, como los tiene el presidente a través de las operaciones que hizo su familia vendiéndole las acciones de Dominga a su mejor amigo, claro que podrías haberla acusado, me parece a mí. O sea, lo que pasa, diputado, Continúe. lo que ocurre, verdad, es que la figura de Bachelet, que perfectamente se podría también impugnar, no tiene esa cláusula ni ese pago de esos 12 millones de dólares. Ahora, vamos, verdad, tenemos otros antecedentes. Mira, un segundo. ¿Sí? Amaro, es que lo que pasa es que si bien yo no comparto eso, lo digo súper claro, yo no lo comparto, y lo expliqué, lo del presidente Piñera,
entiendo que eso ya fue juzgado. Entonces, por eso digo yo de que si bien éticamente totalmente reprochable, entiendo que no abre espacio ahora para una acusación constitucional. Pero si se ha juzgado, ¿por qué entonces la Fiscalía efectivamente está nuevamente ahora con la fiscal regional de Valparaíso en medio de este proceso? ¿Y por qué estamos hablando ahora de esta acusación constitucional? Es que ahí también hay que sopesar elementos. Diputado, ¿quién quiere hablar? Sí, la diputada ¿Catalina? Quiere hablar. Yo. Sí, adelante. Sí, varias cosas que me gustaría sumar a lo que creo muy bien ha señalado la periodista Alejandra Matu, que, a ver, acá efectivamente hay una compraventa que es del año 2010 y respecto a la cual la Fiscalía, yo no sé por qué, terminó una investigación, la cerró sin declarar mayores culpabilidades. Sin embargo, la misma Fiscalía, como ha señalado Amaro, ha reabierto la investigación, ha señalado hay nuevos antecedentes en lo judicial. Y esa es la lista judicial que hoy día está corriendo por un carril separado. Otra cosa es la acusación constitucional que no se funda en los hechos del año 2010. Se funda en cómo el presidente pone en jaque el honor de la nación a nivel internacional a propósito de los Pandora Papers. Se funda en la omisión de actos de la declaratoria ambiental y se funda además en acciones, que es la convocatoria a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental para aprobar el proyecto Domingo involucrado directamente en los negocios del presidente. Entonces, tanto la acción de acusación constitucional como la acción de la Fiscalía están debidamente fundamentados en actos de esta administración y antecedentes nuevos. Y esto no lo digo yo, lo dice la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Y por tanto, está clarísimo el escenario, digamos. Queremos compartir con ustedes otras informaciones a raíz de Pandora Papers y la acusación constitucional. Han salido a la palestra diferentes situaciones judiciales que ha tenido en su historia el actual presidente Sebastián Piñera. Vamos a retroceder en el tiempo a su primer tema judicial, Banco Talca, en plena dictadura cívico-militar, y el caso que expone el siguiente video, donde en ese entonces la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, se refiere a ese punto, a esa parte de la historia. Por favor, dirección. El ministro de entonces, que no sé si estaba en trabajo o en minería en ese momento, porque José Piñera cubrió los dos ministerios, fue a verme a mi oficina y en ejercicio de nuestra gran amistad me dijo, mira, las palabras textuales que usó, porque me acuerdo de esto, y ya te voy a decir por qué me acuerdo, ¿no? Porque para mí esto fue una excepción muy grande en mi vida. Me dijo, mira, mi hermano Tatán, no me dijo Sebastián, me dijo, mi hermano Tatán está preso, y yo te vengo a pedir que él no se va a arrancar, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus negocios, tiene sus cosas. Aquí en Chile no se va a escapar, no se va a esconder, es un hombre decente, cayeron todos, esto fue un crash. Me dio toda la razón que en ese momento lo movía a él, además de su condición de hermano, a que le dieran la libertad bajo fianza. No es que los liberaran del proceso, le dieran la libertad bajo fianza. Beneficio que hoy día se ha traducido en la puerta giratoria en que nadie queda adentro, ni las arañitas van a quedar adentro, ¿estás seguro? Bueno, la cosa es que, ¿cuál es mi excepción? A mí esta petición, que yo no podía sino cumplirla porque era mi compañero de gabinete, mi amigo y muy querido amigo, José Piñera Echenique, yo la iba a cumplir, rompió conmigo el estatus que yo me había establecido como ministro de Justicia y que invariablemente sostuve con esta excepción, siempre. Nunca pedirle nada al Poder Judicial. Tú le puedes preguntar a cualquier ministro de la Corte Suprema que fue, o a cualquier ministro de Corte de Apelaciones que ahora está, o a cualquier juez que hoy día es ministro, o a cualquier personero del Poder Judicial, si en los 6 años que yo fui ministro de Justicia de este país, le pedí algo a alguien en favor del gobierno, nunca, ni menos de una persona individual y determinada. Diputado Fuentes, al recordar, ¿verdad?, ese episodio con Mónica Madariaga, ¿qué piensa usted? ¿Qué conclusión saca? Es que la verdad, Maro, mira, yo no sé cuál es el objetivo. Yo creo que me tengo que pronunciar respecto a una acusación constitucional. Si el tema es si estoy de acuerdo con el actuar de Sebastián Piñera, yo he sido súper claro en decir de que no estoy de acuerdo. Pero también quiero ser claro en decir de que hay que ser cuidadoso y respetar las instituciones. Y también respetar la democracia. Y si chilenos eligieron al presidente Piñera para que gobernara hasta marzo del próximo año,
y nosotros estamos constantemente en una pelea de acusaciones constitucionales porque no les gusta lo que se hace en educación, porque no les gusta lo que se hace en salud, porque no les gusta lo que hace el ministro del Interior. Entonces han acusado constitucionalmente a todos menos al ministro de Deporte. Entonces, Amaro, yo creo que tenemos que separar esto. Si ya está en fiscalía, insisto, que fiscalía investigue. Y perdone, que diputado, la no confundamos, perdone, diputado, con todo respeto, usted podrá estar en contra de la acusación constitucional, pero no confundamos a la audiencia. Aquí hay dos caminos y los dos caminos son plenamente legítimos. Hay una vía que se llama judicial y hay otra que es política y que está justamente en la cuna de la política, que se llama el Congreso, que está plenamente facultado para hacer lo que está haciendo. Y esos dos caminos son legítimos. Una cosa, a lo que voy es, una cosa no obsta a la otra, pero si puedo yo finalmente, habiéndolo escuchado, si puedo esgrimir su argumentación, corríjame si me equivoco, pero usted señala que la falta del presidente es grave, pero porque esto finalmente se traduce en una ventaja electoral de la oposición, yo, Tomás Fuentes, me opongo a la acusación constitucional. Es decir, no está dispuesto a entregarle a la oposición ningún dividendo electoral y por lo mismo pasar en alto la falta del presidente. ¿Esa es su argumentación? Estás en lo correcto y te lo vuelvo a argumentar. No puedo estar a favor de que el presidente Piñera haya vendido algo a través de un fideicomiso ciego, que una tercera cláusula está ligando de que se pagará siempre y cuando esa zona no se declare zona protegida. No puedo estar de acuerdo con eso. La Fiscalía lo está investigando ahora recién, abrió una causa recién. Y efectivamente el presidente Piñera, si cometió alguna infracción, delito, va a tener que ser responsable. Pero la acusación constitucional, insisto, Amaro, que es un carril distinto, yo no estoy confundiendo a nadie. Ese carril distinto, yo lo que señalo es que la oposición lo sobreutiliza con todos los ministros habido y por haber en cada oportunidad que pueden, con tal de torpedear a lo que hace el gobierno. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Que dando 4 meses de gobierno, cuidando la institucionalidad, ¿no será mejor que ya está funcionando la Fiscalía y que la acusación constitucional solo tiene por objeto que el presidente de la República cese en su cargo y no pueda ejercer 5 años más? Está bien, pero sacarlo de que el ejercicio de su cargo, quedándole 4 meses y que esto se va a resolver en 2 meses más. ¿Catalina? Sí. Catalina. A mí, por favor. Sí, si me permite solamente, 8 acusaciones constitucionales. ¿No es mucho? ¿No es exagerar también la medida y la prerrogativa del Congreso? A ver, a mí algo que me preocupa harto, que es esto que se ha usado, siento yo, que se ha sobreusado, que es esto de protejamos las instituciones, dejemos que las instituciones funcionen. Porque a mí me parece que bajo la premisa de dejemos que las instituciones funcionen, es con lo que se ha validado la impunidad en nuestro país permanentemente. Si queremos que las instituciones funcionen, hagamos que las atribuciones que tenemos funcionen. Y esas atribuciones son las acusaciones constitucionales cuando uno cree que un ministro o que un presidente está faltando a los deberes que la Constitución establece. Yo pensé que el presidente también estaba faltando los deberes que la Constitución establece cuando fue parte de la violación sistemática de derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante. Y por eso, por ejemplo, decidimos acusar constitucionalmente al presidente. Me hubiese encantado que esa acusación constitucional prosperara, porque creo que la deuda tremenda que tenemos en términos de violación de derechos humanos en nuestro país tiene un responsable político y ese es el presidente. No logré los votos de toda la oposición en esa oportunidad y hoy día estos son antecedentes completamente distintos, porque este presidente parece que tiene del que uno le pida, digamos, son antecedentes de corrupción, son antecedentes de depredación ambiental, y lo que yo voy a hacer es utilizar las instituciones, pero de la buena manera, no diciendo que la justicia haga su trabajo porque yo no tengo nada que hacer, me lavo las manos, sino que utilizando las instituciones, utilizando la acusación constitucional para que una vez por todas en Chile terminemos con la impunidad. Y creo que eso es parte de nuestra responsabilidad en términos incluso de defensa de la democracia, que es otra cosa que a mí me preocupa bastante. Yo no voy a tolerar que aquí se hable de un golpe cuando quienes han hecho golpes de Estado son justamente los que están en la vereda al frente. Aquí lo que queremos es proteger la democracia, proteger las instituciones, incluso salvar la figura presidencial que este presidente ha horadado. Y creo que desde esa perspectiva ejercer esta acusación constitucional es un deber ético, es un deber moral, pero también es una obligación política y es una obligación legal, insisto, dada por esta Alejandra no ha hablado. Alejandra no ha hablado, me gustaría darle el pase sobre todo a propósito de las palabras de la diputada Catalina Pérez, porque el mismo vocero de gobierno ha dicho y ha catalogado esto como un golpe blando. ¿Qué te parece a ti, Alejandra, esto? Y después vamos con usted, Tomás.
Bueno, me parece que son argumentos retóricos que no van al fondo del tema, porque uno puede decir esto es aprovechamiento político, esto es, digamos, son juicios de valor. Los hechos que importan son que la familia del presidente hizo una operación en un paraíso fiscal, del cual no nos hubiéramos enterado si no hubiera sido por un consorcio periodístico que sacó el documento a la luz. Se sabía efectivamente que este acuerdo existía, pero no se sabía que había sido materializado en un paraíso fiscal. Y yo creo que es un derecho democrático que nos asiste a todos los chilenos y chilenas que ese asunto se investigue en toda su profundidad y lo más rápido posible. La justicia penal efectivamente tiene una tarea que hacer y se va a tomar su tiempo. Todos sabemos que un proceso penal de estas características se va a alargar y probablemente va a tener resultados una vez que el presidente haya dejado su mandato. Pero las responsabilidades políticas que son exigibles a través de los instrumentos que establece esta Constitución y que se le dan al Congreso, se pueden exigir en cualquier momento y me parece muy válido que se hagan, porque también es parte de la democracia el contrapeso de poderes. Lo que es un tema que incluso ronda la Convención Constitucional es el exceso de atribuciones que tiene el presidente. Entonces pongámonos en el supuesto de que aquí hay una actuación indebida del presidente. Vamos a seguir gobernando, vamos a permitir que ese presidente continúe gobernando 4 meses con todas las atribuciones y posibilidades de hacer otras cosas en su beneficio, de ocultar evidencia. Yo me pregunto si supongamos que estamos investigando no sé, un director de escuela que comete... Tenemos ahí unos inconvenientes, se fue la señal con Alejandra, pero sé que Tomás Fuentes, el diputado Fuentes, quería decir algo y se suma a la conversación. ¿O volvió Alejandra? ¡Volvió! Alejandra se cortó. Retrocede hasta director de colegio, por favor, porque llegamos hasta esa parte. Si un director de escuela, supongamos que se queda con los dineros que el Estado le da para educación y quedan 2 meses para que termine el año escolar, ¿se le va a permitir que continúe dirigiendo el colegio a pesar de esa irregularidad? ¿O se va a nombrar un reemplazante? Yo creo que a ningún apoderado en ese caso le daría seguridad que ese director continuara. Entonces, yo no he visto ningún caso penal o judicial en que uno diga, no, espérese que esta persona está terminando de hacer un trabajo, esperemos a que lo termine. Yo creo que las cosas se hacen cuando están los antecedentes y hay que hacerlo a pesar de las circunstancias políticas y a pesar de gane a alguien o pierda a alguien en la arena política. Sí, pero también podemos rescatar un contrapunto y que está en la ciudadanía y está instalado. Y una pregunta que me gustaría hacerle a Catalina Pérez en su calidad de diputada. ¿Es posible que todo esto quede simplemente en un voladero de luces, que sea solamente algo testimonial? Dicho eso, a ver, llevamos ya 8 acusaciones constitucionales. La falta del presidente es mayúsculamente grave, se sabe. Pero lo que apunto verdad es, mucha ciudadanía también está agotada de que se las pasen en acusaciones constitucionales sin pasar leyes que son también muy importantes, del día a día, fundamentales. Y esto los despista una y otra y otra y otra vez. Y yo creo que hay que compatibilizar ambas cosas. Creo que las obligaciones de fiscalización, como las obligaciones de representación y de legislación que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, tienen que encontrar un adecuado equilibrio. Yo creo que lamentablemente estamos frente, yo lo dije el día de ayer, a uno de los peores gobiernos de la historia, creo que al peor desde la vuelta a la democracia, y eso ha hecho que las acciones de fiscalización crezcan durante este periodo. Yo no pongo en duda, y es algo que yo lamento harto, yo efectivamente tengo dudas de cómo va a prosperar esta acusación constitucional en el Senado. ¿Por eso debo dejar de hacerla? Yo creo que no. Yo creo que el solo hecho de que la Cámara de Diputados y Diputadas, que logremos en la Cámara de Diputados y Diputadas demostrar que ha lugar una acusación constitucional
contra el presidente de la República, por comprometer gravemente el honor de la nación, por no garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o por faltar a la probidad y la transparencia, ya establece una elevación del estándar en la política súper necesario el día de hoy. Yo creo que gracias a un periodismo valiente hoy día que ha logrado develar estos circuitos de poder que han protegido constantemente a un puñado de personas, estas acciones están saliendo a la luz, o estos antecedentes están saliendo a la luz. La ciudadanía hoy día no tolera los actos de corrupción y de depredación ambiental en Chile, y eso amerita que las instituciones, insisto, funcionen de la buena manera y que usemos las herramientas que hoy día tenemos. Todo a favor de que, Catalina Pérez, sí, todo a favor de que usen sus facultades siempre y cuando efectivamente se haga hincapié en lo que señalabas, compatibilizar. Pero cuando, por ejemplo, una ley nacional de cáncer tarda años, ¿de qué estamos hablando? Es un congreso que se las pasa, sea derechas o izquierdas, efectivamente 8 años, sea derechas o izquierdas, se las pasa, ¿verdad?, tirándose excremento ideológico de un lado a otro, y tenemos, ¿verdad?, a ciudadanos que esperan una ley nacional de cáncer. ¿Y cuántas personas mueren? ¿Y dónde están sus prioridades? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente lo compatibilizan? No estoy discutiendo, que no se malentienda mi argumentación. No estoy pasando por alto la falta grave. De acuerdo contigo, Amaro. Y es una atribución del Congreso sin lugar a dudas. Pero ustedes se las pasan también en estas pugnas ideológicas en desmedro de mucha legislación muy importante. Amaro. Es que responda la diputada primero. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Amaro, y creo que es uno de los motivos por los cuales muy fundadamente la ciudadanía hoy día no cree en la política, porque las instituciones no han estado al servicio de la ciudadanía. Porque el Congreso, y en particular ahí, tanto la Cámara, pero también el Senado, demoran tramitaciones que son prioritarias para la ciudadanía hoy día. No solamente la ley del cáncer, yo represento una de las regiones con más altos índices de cáncer a nivel nacional. La región de Antofagasta es la capital minera del mundo, pero también la capital mundial del cáncer. Y eso está asociado tanto a un modelo de desarrollo que prioriza la contaminación y el engrosamiento de los bolsillos de unos pocos por sobre la salud de la gran mayoría. ¿Qué me hubiese gustado a mí que pudiésemos legislar, por ejemplo, para que la Fiscalía no tuviese que esperar que la Fiscalía Nacional Económica se pronunciara sobre los actos de colusión respecto del gas natural, y esos proyectos están ingresados? Ingresamos 30 medidas anticorrupción para también darle más herramientas a las instituciones para que puedan investigar a todos por igual. Hemos ingresado también propuestas para poder acusar constitucionalmente al fiscal nacional cuando este no hace su trabajo. Entonces, hay un montón de proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso. Y por eso, por ejemplo, yo voy a la reelección, y por eso van muchos otros candidatos y candidatas jóvenes que no vienen de la política tradicional a la reelección o a su primera elección en el Congreso Nacional, porque no nos basta con un gobierno de cambio, también necesitamos mayorías parlamentarias para que esto nunca más vuelva a pasar en Chile. Y por eso yo creo que somos tan críticos de cómo la política ha funcionado durante los últimos 30 años en nuestro país. Y por eso que tenemos una crisis en las instituciones tan grande, porque las instituciones no están al servicio de la gente, y eso pasa en el Congreso Nacional, pasa en el gobierno, pasa con la tramitación eterna de estos proyectos que son relevantes para la ciudadanía. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo, Amaro, Tonka, y es una pelea que damos todos los días, a veces muy frustrado y frustrada, pero otras veces con mucha esperanza dentro del Congreso Nacional. El diputado Fuentes también quería decir algo, y también vi que Alejandra levantó ahí su mano. Diputado. Sí, lo que pasa, Tonka, Amaro, que yo creo que la mesa tiene varias patitas, porque mira, en esto hay que comenzar a ser francos. Yo también creo que la oposición ha sido la peor oposición de la historia en nuestro país, porque digamos las cosas como son. Mira, nada les gusta. La semana pasada votamos no un proyecto de ley, un proyecto de acuerdo, donde Catalina estuvo en desacuerdo con ese proyecto, que era que pedirle a las Fuerzas Armadas que nos ayudaran en el resguardo de la frontera por la inmigración ilegal. Y resulta que dijeron que no, que tenían que ser solo carabineros de Chile. Entonces, cuando hay 4 carabineros en Colchane, cuando hay poca dotación en San Bernardo, y ellos no nos apoyan con las Fuerzas Armadas en la frontera, entonces, ¿qué constructiva es la oposición para este gobierno? ¿Qué razones esgrimieron para votar en contra? Porque tengo el arquero del titular y la bajada también, para poder entender. Sí, pregúntale a Catalina, ahí está. ¿Catalina? Es que lo que señala el diputado Fuentes a mí me parece, pero de un descaro tremendo, perdón, Tonka, pero la atribución para cuidar las fronteras de nuestro país es del gobierno al que él representa. No necesita ningún proyecto de resolución, que le explico a la gente que a lo mejor no sabe qué es un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución es una petición que hace el Congreso al presidente, una simple petición. El presidente tiene todas las atribuciones para cuidar las fronteras de nuestro país, para cuidar el norte de nuestro país, y no lo he hecho. Eso lo digo con conocimiento de causa, soy diputada del norte de Chile.
Chile y veo cómo las fronteras hoy día, cómo los inmigrantes hoy día que invitó su presidente están abandonados y al ajero de un manejo que se hace Catalina, ¿cómo votaste esa petición? Completo abandono de este gobierno. Entonces me parece de un tremendo descaro que se diga de que por culpa de que no aprobamos un proyecto de resolución para que los militares cubran las fronteras, hoy día las fronteras no están cubiertas. Esa es atribución de su gobierno, diputado, y hemos sido muy críticos porque de hecho no la ha ejercido. Entonces ejerza las obligaciones que tiene, pero no tiene la pelota para el córner. Pero usted está en desacuerdo de que los militares efectivamente cuiden las fronteras, diputada. ¿Está en desacuerdo de que los militares, por ejemplo, también estén administrando eventualmente la creación de algunos campamentos donde se salvaguarde la dignidad de los migrantes? ¿Está en desacuerdo con aquello, diputada? No, yo creo que las fuerzas militares tienen que estar al servicio de las necesidades del país. Y por cierto, creo que cuidar las fronteras es una necesidad del país. Ojalá pudiésemos fuerzas militares, con fuerzas militares, por cierto, con mejores protocolos. El diputado Fuentes le tiene una pregunta y después pasamos a Alejandra. Pero Catalina, si como corporación, como Cámara de Diputados, le estábamos pidiendo al gobierno que envíe las Fuerzas Armadas a cuidar la frontera, te pregunto honestamente, ¿por qué la rechazaste? Porque yo estoy harta, insisto acá, y a mí me parece un descaro tremendo que estemos discutiendo de esto. Esto es un voladero de luces por parte del oficialismo para buscar desligarse de la responsabilidad que tiene en la crisis migratoria que existe en nuestro país. O sea, ahora lo que estoy escuchando es que la culpa es del Congreso, la culpa ha sido de Gabriel Boric, la culpa ha sido del gobierno anterior, nunca la culpa es de este gobierno respecto a una política migratoria nefasta que nos tiene en la crisis. Pero la pregunta es, ¿por qué la rechazaste? Que tenemos. Entonces, yo no voy a aceptar que se esté esperando un proyecto de resolución y se culpe a la oposición por no aprobar un proyecto de resolución para que el gobierno haga su trabajo en materia migratoria. Pero Catalina, ¿cuál es tu argumento para rechazar la petición? Ni siquiera ha salido el reglamento Alejandra que quiere decir permite algo. la ejecución de la nueva ley migratoria, que es responsabilidad del presidente. Entonces, no, yo creo que en materia migratoria no hay lugar a dudas de que este gobierno no ha sabido hacer bien su trabajo, que ha tirado la pelota para el córner, que le ha echado la culpa a quien pueda echarle la culpa sin hacerse cargo del problema. Y lo que necesitamos la gente que vivimos en el norte del país es que se hagan cargo del problema que generaron con migración irregular. Queremos migración ordenada, segura y regular, que garantice los derechos de chilenos y de personas migrantes. Y eso no lo ha podido garantizar hoy.